Buenas tardes, queridos compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la operación gas pipe en Aspen HYSYS. ¿Qué es el gas pipe en HYSYS? Esta es una operación en donde es un modelo simplificado de una tubería de gas natural a presión. Esta se utiliza para simular las caídas de presión, las transferencias de calor y también los efectos del flujo en las líneas de gas, así como también nos permite calcular las longitudes de tuberías de acuerdo a ciertas condiciones. También nos permite modelar el flujo en estado estacionario de un gas a través de una tubería horizontal o inclinada, considerando tanto efectos de presión, cambios en la elevación y también la transferencia de calor. El gas pipe es una tubería de gas. En la práctica industrial, este modelo representa una línea de transporte de gas a presión, como las que se usan en el transporte de gas natural por gaseoductos, redes de distribución de gas en refinerías o plantas químicas, y también en tuberías de interconexión entre compresores y equipos de proceso. El funcionamiento en HYSYS se requiere especificar la longitud, el diámetro, rugosidad, condiciones de entrada, aislamiento o elevación. Sin embargo, la longitud en este caso se puede calcular, o en el HYSYS se puede dar condiciones para que sea calculado de acuerdo a condiciones de presión. Eh, calcula pérdidas por fricción, la compresibilidad y los cambios de energía. En cuanto a un ámbito real, el gas se mueve por diferencias de presiones. El gas pierde o gana calor de acuerdo a efectos del ambiente y tiene caídas de presión por la fricción y turbulencia. Además que la altitud también afecta a la presión final. Las aplicaciones. Sus aplicaciones es para el transporte de gas, sistema de distribución en plantas químicas y petroquímicas, líneas de venteo o purga e interconexiones entre equipos de procesos. Las ventajas del modelo HYSYS es que simulan condiciones realistas, fácil de integración con otros bloques, incluye efectos de fricción, calor y gravedad, y también una rápida comparación de diseños. Las desventajas es que en este caso HYSYS solo asume flujos estacionarios, no se pueden utilizar para flujos transitorios. No modela la condensación o reacciones químicas, supone un flujo monofásico y no considera la acumulación de suciedad en las tuberías. En las ecuaciones en las que en este caso se utilizan son las ecuaciones de conservación de masa, las de balance de energía y pérdidas por la fricción. En cuanto al entorno de simulación, nosotros vamos a explicarlo mediante un ejemplo, que en este caso el ejemplo dice: se desea determinar la longitud necesaria de una tubería para, para que la presión de salida sea de 45 psi. La tubería está fabricada en acero al carbono y posee un diámetro nominal de 6 pulgadas con cédula 80. Para el cálculo de la caída de presión por fricción se considera una rugosidad absoluta de 0.04572 milímetros. El gas natural se suministra a una presión de 100 psi regulada mediante una válvula de control de presión. Su composición molar es del 92.7% de metano y 7.3% de etano. El flujo másico es de 3.600 kilogramos por hora. La temperatura tanto del gas de entrada como del ambiente es de 25 grados y el sistema presenta un coeficiente global de transferencia de calor de 100 kilojoules hora metro cuadrado centígrado. Se asume que la tubería está instalada en un terreno plano, por lo que no existe diferencia de elevación. En este caso tenemos los diámetros nominal, el diámetro externo y el diámetro interno. En este caso, estos datos generalmente ya los tiene incorporado el HYSYS. Las preguntas, en este caso, ¿cuál debe ser la longitud de la tubería para alcanzar una presión de salida de 45 psi? Y dos, obtener el perfil de caída de presión a lo largo de la tubería, en función de la distancia. Para esto nos vamos a ubicar en el HYSYS. En este caso es añadir los componentes necesarios como el metano y el etano. En este caso, para el paquete termodinámico vamos a utilizar el paquete Penck-Robinson. En la simulación, nosotros vamos a agregar este bloque, como operación, que lo encontramos en Models and Streams, que lo encontramos como gas pipe. Es este de aquí, que en este caso no nos serviría porque ya lo tenemos agregado. Lo primero que vamos a hacer en este caso es configurar la primera corriente de entrada, que habíamos dicho que el 92.7% es de metano y del 7.3% es de etano.
em, en las condiciones, habíamos puesto que bueno, el ejercicio nos decía que, que la temperatura es de 25 grados centígrados, una presión de 100 psig y un flujo, bueno, un flujo másico de 3.600 kilogramos por hora. Esto en cuanto a la corriente de entrada. Para configurar el equipo de gas pipe, lo primero que vamos a tener que hacer en este caso, tendremos que ingresar los datos tanto de elevación, que en este caso es de cero, bueno, en este caso lo mide como metros, en este caso sería cero porque estábamos en terreno plano, y de celdas en este caso lo vamos a trabajar mm, de 10 unidades. En cuanto en cuanto a las overall dimensions, nosotros, nuestras características de nuestra tubería era que eran de cédula 80 y de un diámetro nominal de 6 pulgadas. En este caso, cuando nosotros ya elegimos el material y el tipo de cédula, el HYSYS ya nos provee los datos tanto de rugosidad como del diámetro externo y del diámetro interno, por lo que no es necesario completar esa información. Sin embargo, cuando no aparecen estos datos, es necesario buscar entre estos valores que generalmente ya los tiene predeterminado el HYSYS. En cuanto al heat transfer, nosotros tenemos que configurar la temperatura de ambiente que dijimos que era de 25 grados centígrados y el coeficiente de transferencia de calor que lo configuramos en 100 kilojoules hora metro cuadrado grado centígrado. Eso sería en cuanto a las configuraciones que nosotros necesitamos para la tubería de gas. Para nosotros establecer y configurar, en este caso, bueno, determinar la longitud de la tubería, nosotros vamos a necesitar esta herramienta que se llama Adjust, que la encontramos con, bueno, apenas ponemos AD y la encontramos como esta especie de llavecita y bueno, se muestra así en el HYSYS. Lo que vamos a hacer nosotros en este caso es, podríamos decir que vamos a tener que unir cada una de, digamos, la salida a la corriente 2 y así la corriente, y así la entrada a la corriente, digamos, a la tubería eh, para poder para poder determinar para poder determinar la longitud. En este caso voy a agregarla de nuevo porque hay una parte que se debe mostrar en donde nosotros para utilizar esta herramienta lo que vamos a hacer es conectar a la corriente 2 y se nos va a desplegar esta ventana, donde vamos a tener que buscar la opción de presión, porque nosotros lo que vamos, digamos, el dato que nosotros vamos a predeterminar es la presión a la que queremos que salga. Y por el otro lado, esto lo vamos a conectar a la tubería, porque necesitamos calcular una propiedad de la tubería, que en este caso sería la longitud. Y esa, y con eso quedaría. Pero en este caso, como ya la tengo agregado, de hecho, esta la tengo que borrar. Ya, una vez cuando ya se encuentre correctamente unidos, nosotros vamos a ir a la sección de parámetros. En este caso, los más importantes que hay que seleccionar, en este caso, es el step size, que en este caso lo trabajamos de 10 y una máxima de iteraciones de 100. Para nosotros establecer que nuestra corriente de salida tiene que salir a 45 PSIG, colocamos ese valor en esta sección de aquí. Y bueno, en este caso ya nos había convergido y solo revisamos la longitud que nos había dado, que era de 74.4 metros para obtener la presión de 45.01 PSIG. Eso respondiendo a la primera pregunta. En cuanto al perfil digamos, de la caída de presión en función de la longitud, nosotros nos ubicamos en, en la tubería y nos vamos a Performance y posteriormente a View Profile y en la pestaña de Plot y Pressure. Aquí podemos observar el perfil de caída de presión. Y también algo a considerar es que cuando nosotros vamos a Design y en parámetros podemos ver la caída de presión que tiene
y la velocidad máxima, digamos, de flujo de aire que tendríamos aquí, que sería de 204,8 metros sobre segundos, o sea, la velocidad del gas. Y eso sería en cuanto a la simulación de la, de la tubería de gas. Muchas gracias.